En la penumbra de su departamento en la colonia Roma, Laura se acomodaba en el sofá con el portátil sobre las rodillas. El único resplandor provenía de la pantalla que reflejaba su rostro cansado después de un turno doble en el hospital. Afuera, la lluvia fina golpeaba las ventanas como dedos impacientes y el reloj de la cocina marcaba las 2:17 de la madrugada. Había instalado la aplicación de la cámara de seguridad esa misma tarde, solo para estar tranquila mientras vivía sola. Un pequeño dispositivo inalámbrico en la sala que grababa en loops de 24 horas. Abrió la galería de videos y reprodujo el fragmento de las 11 de la noche, cuando recordaba haber llegado, quitarse los zapatos y servirse un vaso de agua antes de caer rendida. La imagen era nítida, la puerta principal abriéndose, su figura entrando con el uniforme arrugado, la luz automática encendiéndose. Todo normal. Avanzó un poco más y ahí estaba ella otra vez, cruzando la sala hacia la cocina, pero algo no encajaba. La hora en la esquina inferior derecha decía exactamente las 23:14. El mismo momento. Parpadeó, retrocedió el video. Dos figuras idénticas, con el mismo corte de cabello, la misma mochila colgando del hombro izquierdo, moviéndose al unísono como un eco perfecto. Una caminaba hacia la habitación, la otra se detenía frente al espejo del pasillo y parecía observarse a sí misma, con una lentitud que no recordaba haber tenido. Laura pausó la reproducción. El reflejo en la pantalla mostraba solo su rostro actual, pálido bajo la luz azulada. Seguramente un error de la app, pensó, un glitch del servidor o la batería baja del dispositivo. Cerró el portátil y se levantó para verificar la cámara física. Estaba ahí, montada en la esquina superior, su pequeño LED rojo parpadeando con calma. La casa permanecía en silencio, solo el zumbido distante del refrigerador y el repiqueteo de la lluvia. Se sirvió otro vaso de agua, las manos temblando ligeramente, y regresó al sofá. Al reproducir de nuevo, el video había avanzado solo. Ahora la segunda figura no estaba en la sala, sino parada junto a la cama en la habitación, mirando hacia la puerta como si esperara a alguien. La Laura del video original ya dormía profundamente bajo las sábanas. Esa noche apenas durmió. Al amanecer revisó el teléfono y encontró una notificación de la cámara. Movimiento detectado a las 03:42. Abrió el clip. La habitación estaba oscura, pero la cámara infrarroja captaba todo en tonos verdosos. Ahí estaba ella sentada al borde de la cama con los ojos abiertos, pero su cuerpo real había permanecido inmóvil toda la madrugada según el reloj de la mesita. La figura grabada se levantó lentamente, caminó hacia la cámara y se detuvo justo debajo, mirando hacia arriba. Su rostro se veía diferente. Una sonrisa sutil que Laura nunca usaba. El video se cortó de golpe. Durante los siguientes días intentó racionalizarlo. Contactó al soporte técnico de la marca, quienes le aseguraron que era imposible que dos streams se superpusieran así, sin un hackeo evidente. Revisó el historial. No había accesos externos. En el trabajo, sus compañeros notaron que parecía distraída, pero ella no contó nada. Esa tarde, al llegar a casa, encontró la cámara apagada. La encendió de nuevo y revisó las últimas horas. Ahí estaba la grabación de su llegada, pero ahora había tres figuras. Una era ella entrando, la segunda, la del espejo, la tercera sentada en el sofá viendo el portátil, exactamente como estaba haciendo en ese preciso instante. El corazón le latió con fuerza. Retrocedió el video hasta el momento en que la tercera figura aparecía. Se veía tranquila, casi expectante, como si supiera que Laura la observaría. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Esa noche, mientras preparaba algo de cenar, escuchó un ruido suave en la sala, el clic característico de la cámara al detectar movimiento. No se atrevió a mirar el teléfono inmediatamente. Cuando finalmente abrió la app, el live stream mostraba la cocina vacía. Excepto por una silueta idéntica a la suya parada detrás de ella, reflejada en la ventana empañada por la lluvia. Laura giró bruscamente. Nada, solo su propio reflejo, con los ojos muy abiertos,
pero en la grabación guardada del minuto anterior, la figura extra ya no estaba detrás. Estaba a su lado, inclinándose ligeramente hacia la cámara, como si quisiera asegurarse de que quedara registrada con claridad. Quien haya vivido algo así sabe que las cámaras no mienten, pero a veces capturan verdades que preferiríamos no ver. Si sientes que tu propia casa comienza a guardar secretos que no recuerdas haber creado, quizás sea momento de que compartas tu historia en los comentarios, porque el siguiente caso podría revelar que no estás solo ni siquiera en tus propios recuerdos. La silueta en la ventana pareció desvanecerse justo cuando Laura apagó la luz de la cocina, pero el eco de esa imagen quedó grabado en su mente como un loop infinito. Días después, en un grupo cerrado de WhatsApp de empleados del hospital, alguien compartió un video borroso que había circulado por chats de la Ciudad de México. Era de un Uber nocturno en la zona de Polanco. El pasajero, un joven ingeniero llamado Diego, había activado la cámara del tablero del auto porque no se sentía seguro en esa ruta. Lo que grabó no fue un asalto ni un conductor extraño, fue él mismo. El video empezaba normal. Diego sentado atrás, revisando su teléfono bajo la luz tenue de la pantalla, la ciudad deslizándose afuera con sus luces naranjas y el sonido suave del motor. A las 01:23, según el timestamp, el auto se detuvo en un semáforo en Avenida Reforma. Diego miró hacia la cámara del tablero por un segundo, ajustándose los audífonos, y ahí, en el reflejo del vidrio delantero, apareció otra versión de él, sentado exactamente en el mismo asiento, pero con la camisa ligeramente diferente, desabotonada en el cuello como si hubiera venido de una reunión más formal. La figura extra no se movía al ritmo del auto. Permanecía estática, mirando directamente a la cámara con una expresión neutra que hacía que la piel se erizara. Diego pausó el video en su departamento de la Condesa esa misma noche. Había pedido el ride después de salir tarde de la oficina y no recordaba haberse visto en el espejo del auto de esa forma. Reprodujo el fragmento completo. En el minuto siguiente, mientras el Uber avanzaba por las calles vacías, la segunda figura comenzó a imitar sus movimientos con un retraso de un par de segundos, como un eco que aprendía. Cuando Diego se rascó la nuca, la otra mano apareció poco después haciendo el mismo gesto. El conductor, ajeno a todo, tarareaba una canción baja. Al llegar al destino, Diego bajó rápido, pero antes de cerrar la puerta, la cámara captó un último detalle. La figura extra seguía sentada en el asiento trasero, ahora sola, girando lentamente la cabeza hacia donde él se había ido. Al día siguiente, intentó contactar al conductor a través de la app, pero el perfil aparecía como viaje completado sin opción de mensaje. Descargó el video completo y lo analizó en su computadora. No había edición evidente, ni superposiciones torpes. Era como si la cámara hubiera registrado dos realidades superpuestas en el mismo espacio y tiempo. Diego borró el archivo por temor, pero esa madrugada recibió una notificación del Uber. Tu video de seguridad del viaje del 14 de julio ha sido guardado automáticamente. Abrió el link y ahí estaba de nuevo, pero ahora el clip duraba 10 segundos más. La figura extra había bajado del auto detrás de él y caminaba por la banqueta, siguiendo sus pasos exactos hacia la entrada del edificio, aunque Diego juraba que había subido solo. Las semanas siguientes se volvieron una lenta espiral. Revisaba las cámaras de su edificio cada noche. En una de ellas, del lobby, aparecía entrando a las 01:45, mochila al hombro. En otra grabación del mismo minuto, desde el pasillo del tercer piso, entraba de nuevo, pero con la mochila en la mano derecha y el cabello ligeramente más largo. Nadie más en el edificio reportó nada extraño. Sus amigos le decían que era estrés laboral, deepfakes baratos o un error del sistema de seguridad, pero Diego sabía que no. Una noche, mientras revisaba las grabaciones antiguas, encontró un clip de 3 semanas atrás, él durmiendo en su cama, y al fondo del cuarto, otra versión de sí mismo de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, como si esperara que alguien llegara. El miedo no era por una presencia ajena, era la certeza de que esa otra versión conocía sus rutinas mejor que él.
Una madrugada, la cámara del timbre de su departamento captó movimiento. Diego, despierto por el ruido, abrió la app en tiempo real. Vio su propia espalda frente a la puerta, como si estuviera a punto de salir. Pero él estaba dentro, en la cama, con el teléfono en la mano. La figura del pasillo giró la cabeza hacia la cámara y sonrió de una forma que nunca había visto en su propio rostro. Luego extendió la mano y tocó el timbre. El sonido real resonó en el departamento vacío. Diego nunca abrió la puerta. Al amanecer revisó la grabación. La figura había desaparecido, pero en el reflejo del vidrio de la puerta principal quedó impresa una huella de mano que coincidía perfectamente con la suya. Desde entonces, cada vez que activa cualquier cámara, ya sea en el celular, en una videollamada o incluso en el metro, siente esa duda helada. ¿Cuántas versiones de él estarían siendo grabadas en este mismo instante, aprendiendo sus gestos, esperando el momento en que las líneas se crucen? Quien escuche estos rumores en los chats nocturnos de la ciudad entiende que las cámaras no solo guardan momentos, a veces duplican vidas enteras sin pedir permiso. Si alguna noche revisas una grabación y ves un detalle que no encaja con tu memoria, tal vez sea mejor no indagar demasiado, porque hay quienes dicen que el siguiente testimonio proviene de alguien que sí quiso saber y ahora forma parte de la grabación. En los foros más profundos de Reddit en español y en grupos privados de Telegram, el nombre de esa grabación comenzó a circular como el doble del estacionamiento. Esta vez la historia venía de una mujer llamada Valeria, trabajadora de una cadena de tiendas departamentales en el centro de Guadalajara. Después de cerrar la sucursal una noche de quincena, activó la cámara de su auto mientras salía del estacionamiento subterráneo casi vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese zumbido característico que siempre la ponía nerviosa, y el reloj del tablero marcaba las 22:51. Valeria conducía con la música baja, repasando mentalmente la lista de pendientes para el día siguiente. En el video se veía claramente su rostro iluminado por el teléfono cuando revisaba un mensaje. Luego, al girar hacia la rampa de salida, la cámara del salpicadero captó algo en el asiento del copiloto. Una silueta idéntica a ella, con el mismo saco negro de la tienda, el mismo bolso en el regazo, pero mirando hacia adelante con los ojos muy abiertos, como si estuviera aterrorizada de algo que Valeria no podía ver. El auto no se sacudió. No había nadie más, solo esa presencia que ocupaba el espacio como si siempre hubiera estado ahí. Al llegar a su casa en Zapopan, Valeria reprodujo el video completo en la sala, con las luces encendidas. La segunda ella permanecía quieta durante casi todo el trayecto. Pero en el minuto final, justo antes de entrar al fraccionamiento, giró la cabeza lentamente hacia la cámara y articuló algo sin sonido. Valeria pausó, acercó la imagen. Los labios decían claramente «No mires atrás». Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ella no había pronunciado esas palabras. Nunca hablaba sola en el auto. Los días siguientes intentó olvidar. Borró el archivo, pero el teléfono guardó una copia automática en la nube. Una semana después, revisando fotos antiguas de una salida con amigas, notó algo perturbador en una selfie tomada en el mismo estacionamiento meses atrás. En el reflejo del vidrio de una columna, se veía a sí misma dos veces, una sonriendo a la cámara, la otra ligeramente detrás, con expresión seria. Amplió la imagen. La segunda Valeria tenía una cicatriz pequeña en la ceja que ella no recordaba haberse hecho. La escalada fue gradual y silenciosa. En las cámaras de seguridad de la tienda, comenzó a aparecer en turnos donde no había registrado entrada. Siempre vestida igual, moviéndose por los pasillos con naturalidad, atendiendo clientes que luego decían haber sido ayudados por la chica nueva. Sus compañeras juraban que Valeria había estado en 2 pisos al mismo tiempo. Una noche, mientras cerraba caja, la cámara del almacén la grabó contando dinero, y al mismo tiempo, en la cámara del área de probadores, otra Valeria probaba un abrigo negro que nunca había visto en inventario, mirándose en el espejo con una sonrisa que duraba demasiado.
Valeria empezó a evitar las cámaras. Apagaba el teléfono en modo avión. Cubría la webcam de su laptop con cinta. Pero era inútil. En una videollamada familiar, su madre notó que por un segundo aparecían dos rostros en su pantalla, uno superpuesto al otro como si la conexión fallara. ¿Estás con alguien?, preguntó. Valeria cortó la llamada. Esa madrugada, la cámara de su timbre captó a alguien tocando. Al revisar, se vio a sí misma parada afuera, con la ropa del trabajo, tocando insistentemente. Su yo real estaba adentro, congelada en la cama. La parte más inquietante llegó cuando revisó las grabaciones del estacionamiento de la tienda de esa misma noche. En una de las esquinas, donde la luz era más débil, se veía su auto saliendo. Pero en el asiento del copiloto iba ella y manejando, también ella. Dos versiones exactas conduciendo el mismo vehículo hacia la salida. El auto real que ella había manejado estaba vacío en el reflejo de los espejos del estacionamiento cuando pasó por última vez. Desde entonces, Valeria ya no confía en ninguna imagen que la incluya. Dice que las cámaras no roban el alma. La duplican y la dejan suelta, aprendiendo a ocupar tu lugar cuando menos lo esperes. Y en las noches de lluvia en Guadalajara, algunos conductores que salen tarde juran haber visto un auto idéntico al suyo circulando paralelo, con su propio rostro mirándolos desde el volante. Si alguna vez sientes que tu reflejo en una cámara dura un segundo más de lo normal, quizá valga la pena apagar todo y quedarte en silencio, porque hay testimonios que aseguran que el siguiente doble ya está practicando tus rutinas en alguna grabación que aún no has visto. La historia de Valeria se mezcló con otros relatos que comenzaron a aparecer en TikToks borrosos y stories de Instagram que desaparecían en pocas horas. Uno de los más comentados provenía de un estudiante de la UNAM llamado Miguel, quien trabajaba como guardia de noche en un edificio de oficinas en el Pedregal. Las cámaras del circuito cerrado eran su única compañía entre las 2 y las 6 de la mañana. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones del lobby para pasar el tiempo, encontró un archivo marcado como evento sin clasificar de la noche anterior. En el video, Miguel aparecía sentado en su puesto de vigilancia, bebiendo café de un vaso desechable, exactamente como recordaba. Pero a las 03:07, una segunda figura idéntica entraba por la puerta giratoria del edificio, con el mismo uniforme gris, el mismo gafete colgando del cuello. La Miguel original levantó la vista, sorprendida. La recién llegada se detuvo frente al mostrador, sonrió con familiaridad y señaló la cámara superior como si supiera exactamente dónde estaba. Luego se sentó en la silla de al lado y comenzó a hacer el mismo recorrido de botones en el monitor que Miguel había hecho minutos antes. 2 guardias, mismos movimientos, mismo cansancio en los hombros. Miguel retrocedió el video varias veces. No había corte ni sombra extraña. Las 2 figuras interactuaban con el entorno real. Una ajustaba la luz del lobby, la otra respondía a una llamada interna que nunca se registró en el sistema. Cuando la segunda Miguel se levantó para hacer una ronda por el estacionamiento subterráneo, la primera permaneció sentada, pero su expresión cambió a una de profundo desconcierto. En el siguiente clip del estacionamiento, ambas aparecían caminando juntas por los pasillos vacíos de autos, conversando sin que se escuchara audio. Una señalaba hacia una columna, la otra asentía. Al día siguiente, Miguel pidió ver las grabaciones completas con su supervisor. El hombre revisó y frunció el ceño. Según el sistema, solo había una persona de guardia esa noche. El segundo uniforme no existía en el inventario. Miguel intentó explicarlo, pero las palabras se le atoraron. Esa tarde, al llegar a su pequeño departamento cerca de Coyoacán, revisó la cámara de su propio edificio. Ahí estaba él entrando, pero unos minutos después, otra versión subía por las escaleras con una bolsa de supermercado que él no había comprado. La duplicación se volvió más agresiva con cada noche de guardia. En una grabación del ascensor, Miguel entraba solo en el piso 12. La cámara lo mostraba descendiendo, pero al llegar al lobby, 2 versiones salían del mismo elevador, una al lado de la otra. La que había estado con él en el lobby anterior
ya no se distinguía. Ambas tenían la misma cicatriz en la mano izquierda. Miguel comenzó a grabarse con su teléfono durante los turnos. En uno de los videos, mientras enfocaba su rostro para checar si tenía ojeras, detrás de él, en el reflejo de la ventana oscura del lobby, aparecía otra Miguel sonriendo y saludando con la mano. Una noche particularmente larga, las cámaras captaron el momento crítico. A las 04:44, la Miguel sentada en el mostrador se levantó y caminó hacia la cámara principal. Se acercó tanto que su rostro llenó toda la pantalla. Sus labios se movieron lentamente. Ya casi termino mi turno. Luego la imagen se cortó por un segundo. Cuando regresó, solo quedaba una Miguel en el lobby, pero ahora era la que había venido del exterior. La original había desaparecido del registro. El reloj seguía avanzando. Miguel renunció 2 días después. En su última guardia, dejó una nota en el sistema de cámaras: no confíen en lo que ven doble. Pero antes de salir, revisó una última vez. En el estacionamiento, su auto aparecía saliendo del lugar. Manejando iba él. En el asiento del pasajero, otra versión lo acompañaba, girando la cabeza hacia la cámara de seguridad con una expresión de alivio. Quienes han seguido esta cadena de relatos saben que las cámaras de edificios públicos son las peores. Guardan turnos que nunca terminan y empleados que nunca se van del todo. Si alguna vez trabajas de noche y ves tu propio uniforme caminando por un pasillo que acabas de revisar, quizás sea mejor no preguntar quién está cubriendo el otro turno. Hay quienes dicen que el quinto caso es el que cierra el círculo, el que hace que las grabaciones dejen de ser solo imágenes y comiencen a reclamar espacio en la vida real. Si sientes que alguna cámara te ha mirado más tiempo del necesario últimamente, tal vez el siguiente testimonio te esté esperando en la oscuridad de tu propia pantalla. En las profundidades de esos mismos foros, donde los videos se compartían con capturas borrosas y advertencias en mayúsculas, surgió el caso que muchos consideraban el cierre de la cadena. El de una fotógrafa freelance llamada Elena en la Ciudad de México, especializada en eventos nocturnos y sesiones de retrato. Todo comenzó con su propia cámara mirrorless, esa que usaba para pruebas rápidas antes de cada trabajo. Una noche, después de una sesión en un estudio pequeño en la Roma Norte, revisó las tomas en su laptop. Entre las fotos de la modelo, apareció una imagen que no recordaba haber disparado. En ella, Elena estaba de pie frente al espejo del estudio, ajustando la luz, con la cámara en mano. Pero al fondo, reflejada en el cristal, se veía otra Elena exactamente en la misma posición, solo que sosteniendo la cámara de forma distinta, como si hubiera tomado la foto desde otro ángulo. La fecha y hora coincidían perfectamente con el momento en que ella había estado sola en el lugar. Amplió la imagen. La segunda Elena no sonreía. Miraba directamente al lente con una intensidad que le heló la sangre. Elena borró la foto, pero al sincronizar la tarjeta de memoria con su computadora al día siguiente, reapareció en la carpeta. Esta vez había 2 imágenes más. En una, caminaba por el pasillo del estudio hacia la salida. En la otra, la seguía a pocos pasos con la misma chamarra de mezclilla, pero con el cabello suelto cuando Elena lo había llevado recogido toda la noche. Decidió hacer una prueba. Colocó la cámara en un trípode en su propio departamento y programó disparos automáticos cada 10 minutos mientras preparaba cena. Al revisar, en 3 de las tomas, aparecía ella cocinando y otra Elena sentada a la mesa, observándola con paciencia. La escalada fue inevitable. En una boda que fotografió en un salón en las afueras, las imágenes de grupo mostraban a todos los invitados sonriendo. Pero en una toma amplia del brindis, junto a ella que disparaba la cámara, había otra Elena con el mismo vestido negro, sosteniendo una copa y mirando hacia el lente, como si supiera que esa foto sería revisada después. Los novios comentaron lo creativa que había sido al incluir un self-timer, pero Elena no había usado ninguno. Esa noche, al llegar a casa, revisó las cámaras de seguridad del edificio. En el elevador, subía sola, pero en la grabación del pasillo,
Dos Elenas caminaban hacia su puerta, una conversando con la otra en silencio. Intentó racionalizarlo con explicaciones técnicas: doble exposición, hackeo, un virus en el software de edición. Nada encajaba. Las baterías de sus cámaras se agotaban más rápido de lo normal, como si algo estuviera extrayendo energía para mantenerse presente. Una madrugada, activó el modo video continuo en su habitación. Se acostó y fingió dormir. A las 03:33, la cámara captó cómo su cuerpo se levantaba lentamente, caminaba hacia el lente y lo cubría con la mano. Pero ella seguía en la cama, despierta, conteniendo la respiración. Cuando revisó el archivo, la Elena que se había levantado no regresó a la cama. Simplemente desapareció del cuadro, dejando solo la imagen de su yo real mirando el techo con terror. El clímax llegó durante una sesión de fotos urbex en un edificio abandonado en Tlalpan. Elena había ido sola, como siempre. Las tomas mostraban pasillos oscuros, paredes descascaradas, su silueta moviéndose con la linterna. Pero en una secuencia de ráfagas, se veía claramente a dos fotógrafas trabajando en paralelo, una tomando fotos de las ruinas, la otra fotografiándola a ella desde ángulos imposibles. Al final de la carpeta, una última imagen sin metadatos, ambas Elenas de pie frente a frente en una habitación vacía, mirándose a los ojos. Una sostenía la cámara, la otra extendía la mano como si quisiera tomarla. Elena nunca reveló esas fotos. Dejó de trabajar con cámaras digitales, vendió todo su equipo y se limitó a filmar con teléfono viejo sin revisar las galerías. Pero en las noches silenciosas, cuando la ciudad duerme, algunos amigos cercanos juran haber recibido mensajes de ella con fotos adjuntas que muestran dos versiones de Elena en la misma habitación. Una escribiendo el mensaje y la otra observando desde el fondo. Estas 5 leyendas urbanas sobre cámaras que graban a la misma persona 2 veces han circulado durante años en whispers de chats mexicanos, en foros que se cierran y reaparecen, en testimonios que nadie termina de creer del todo. Tal vez solo sean errores técnicos, coincidencias, la mente jugando bajo la presión de una ciudad que nunca duerme. O tal vez las pantallas y los lentes han aprendido a retener más de lo que muestran, duplicando fragmentos de vida que terminan por reclamar su propio espacio. Quien revise sus propias grabaciones esta noche podría descubrir que una de esas figuras ya está practicando tu rutina, esperando el momento en que la diferencia entre ambas se vuelva imposible de notar. Y en ese instante, la cámara seguirá grabando, imparcial, eterna, como si nada hubiera cambiado. Si alguna vez una imagen tuya te devuelve la mirada desde un lugar donde no deberías estar, recuerda que no estás solo en esa duda y que hay más historias como estas guardadas en la oscuridad de servidores lejanos, listas para aparecer cuando menos lo imagines. El guión termina aquí, dejando solo el silencio de la pantalla y la pregunta que permanece: ¿cuántas veces has sido grabado sin darte cuenta?